acciones. Ese va a ser el tema de hoy que vamos a tratar. Vamos a poner un caso práctico, más que nada para que lo entiendan, con ejemplos y verlo también cómo se realizan diferentes tipos de análisis, tanto de acciones como de CDRs en la práctica. En este caso, elegimos las acciones de Tesla, porque creemos también que tanto los datos fundamentales como técnicos están buenos para analizar de esta empresa y compararlas también con otro tipo de empresas, y también porque es una empresa y una acción que seguramente más del 50% de esta sala la tiene. Entonces está bueno contar con este tipo de análisis, más que nada para que aprendan cómo encararlo. Bien, por un lado, ten en cuenta que hay 5 pasos definitivos para analizar cualquier acción y cualquier CDR. Acá le voy a dar la derecha a Tomás para que arranque a explicarlos con temas que capaz suenan un poquito principiantes para quien ya está metido en las inversiones desde hace tiempo, pero muchas veces este primer paso que se requiere para analizar acciones no se tiene en cuenta, y entonces después terminan golpeándose la cabeza con la pared porque no siguieron una estrategia clara acorde a estos 4 ejes. Bien, bueno, ¿cómo andan, gente? Espero que estén todos muy bien. Capaz que alguno me conoce de la membresía o debe estar en algún webinar con Juan. Para el que no me conoce, estoy en la parte de la consultora, dándole una mano a Juan en Simplemente. Así que hoy voy a estar ayudándonos en el webinar y comentándoles un poco a ustedes, que si bien, como ahí decía Juan, que capaz que son temas muy básicos, es importante que nosotros como inversores tengamos los cimientos sólidos para evitar de cara a futuro, cuando vayamos avanzando y teniendo más conocimiento, errores que pudimos haber prevenido con simplemente haber hecho una autorreflexión. Nosotros, en principio, lo que siempre sugerimos es la definición del perfil de inversor. ¿Bien? Esto es antes de sumergirnos en gráficos o empezar a ver indicadores. Consideramos que este paso es esencial y debemos darle la responsabilidad que requiere. O sea, debemos definirnos nosotros como inversores. Antes de definirnos como inversores, debemos definir el perfil que tenemos como inversor. A ver, puede parecer un tema distante o poco de mercado, pero la experiencia práctica es lo que determina si nuestra relación con las inversiones va a ser ordenada o lo vamos a manejar como un sub y baja emocional. Sepan también que dentro de las inversiones tenemos una relación muy estrecha con lo que es lo emocional. Mucha gente se saltea este paso por el hecho de que simplemente lo considera poco relevante o quiere directamente invertir. Hasta que llega una primer fuerte pérdida o hasta que llega una primer fuerte subida y directamente no tiene claro cuál es realmente el horizonte de por qué está invirtiendo, cuál es el riesgo que puede asumir, sus objetivos y la situación personal en cuanto a flujo, capital y demás. Sepan además que esto ya hoy en día es una reglamentación, probablemente aquellos que ya estén invirtiendo hoy, su broker les exija realizar el test de inversor, ya que la CNB se lo exige a los brokers. De esta forma también ellos pueden manipular qué instrumentos van a ofrecerle a cada inversor, ya sea si es una persona que es conservadora, probablemente todo lo que es opciones, todo lo que son pedir cauciones o operar futuros probablemente no se lo ofrezca porque justamente no es el perfil, no son los instrumentos para ese perfil. Y como vemos en la filmina, vamos a hacer 4 pasos. Realmente estos 4 pasos nos van a llevar a definir nuestro perfil. Que el primero es obviamente el objetivo de la inversión, el de por qué invertimos. Es decir, ponernos en situación que nos trajo hasta acá, digamos. O sea, por qué decidimos meternos en el Merval, meternos en el broker. Obviamente hay millones de casos, puede ser algo concreto, como por ejemplo, no sé, ahorrar para un auto, comprarnos una casa, irnos de viaje, o puede ser algo menos tangible, como por ejemplo, no sé, generar una renta, ganar la inflación, o que nuestros ahorros simplemente no pierdan valor. Pero el objetivo es mucho más que un pretexto en esto, marca el rumbo de nuestras próximas decisiones.
Vamos a imaginarnos rápidamente dos inversores en el cual uno tiene la idea de, por ejemplo, no sé, irse de vacaciones 2 veces al año y otro simplemente quiere pagarle la facultad a su hijo cuando sea mayor, por ejemplo. Estos dos inversores claramente van a tomar caminos diferentes, van a soportar distintas volatilidades y elegir otra clase de activos. Eh, por eso es fundamental esto que les digo de hacerse esa pregunta de ¿para qué estoy invirtiendo realmente? A veces ni nosotros mismos lo tenemos bien en claro y creo que es ese eje o ese cable a tierra que nos hace estar enfocados y tomando una dirección correcta que se adapte a justamente nuestro perfil. De hecho, las metas justamente que nosotros nos pongamos como inversor van a convivir con este perfil de inversor que tengamos nosotros. Eh, Esto es un poco el objetivo, el hecho de plantearnos en principio el por qué llegamos hasta acá y qué queremos hacer con nuestro capital. El segundo es el plazo temporal. Bueno, esto con el título queda claro, pero básicamente a menudo lo que podemos llegar a hacer es tener esa ansiedad o esa necesidad de querer capitalizarnos rápido o ganar rápido y se subestima muchas veces el tiempo que debemos dedicarle a nuestras inversiones. No es lo mismo pensar, por ejemplo, a un año o a 5 o a 20. Bueno, saben que tenemos tres tipos de plazos, corto, mediano y largo plazo. Incluso, bueno, dependiendo el plazo en cual nosotros querramos invertir, justamente también va a impactar en el perfil de inversor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el mediano plazo, vamos a ponernos como meta hacer inversiones de acá a 5 años, eh, y el panorama se puede pensar en asumir algo más de volatilidad. ¿Por qué? Porque hay tiempo de surfear de cierta forma estos altibajos y aprovechar oportunidades que se presentan en los diferentes ciclos. Si nosotros lo pensamos en el corto plazo, si vamos a hacer una inversión y no estamos, por ejemplo, no sé, a fin de año nos queremos ir de vacaciones y ahora hacemos una inversión, probablemente todo eso o toda la inversión nos cause algún tipo de problema, porque vamos a tener esa ansiedad de querer generar o no perder ese dinero porque lo estamos contemplando a un plazo que no se adapta a nuestro perfil de inversión. Luego tenemos lo que es sería el perfil de riesgo, bueno, que eso también es sumamente importante. Y acá entra mucho la subjetividad personal. Hay gente que cree que es ser conservadora hasta que ve una oportunidad gigante y arriesga más de la cuenta. Nos ha pasado a todos. Hay personas que creen que son arriesgadas y que van a tolerar el riesgo hasta que ven que la cartera cae un 15%, por ejemplo, y no los deja dormir. Eh, el perfil básicamente es la combinación de lo que sería nuestra tolerancia emocional, por así decirlo, con nuestra capacidad financiera y nuestras expectativas. Eh, bueno, obviamente que existen los tres perfiles para generalizar, pero básicamente sería el conservador, el que quiere seguridad, digamos, y controla cada capital, ya no se quiere descapitalizar, no quiere asumir ningún tipo de riesgo que lo haga bajar del capital inicial. El moderado, el que va a mezclar algo de riesgo, justamente con esto del conservador, va a buscar este equilibrio en el hecho de arriesgar menos de lo que va a conservar, pero siempre intentando arriesgar un poquito, digamos. Y por último tenemos el agresivo, que obviamente va a tener algo de lo que es de conservador, pero gran parte de su cartera va a apuntar a las grandes capitalizaciones y a la exposición de sus activos la exposición, perdón, de su inversión en activos de alto riesgo. Va a buscar esos activos de alta volatilidad o de mayor volatilidad. Eh, y por último, tenemos lo que es la situación personal. Nosotros dentro de lo que es simplemente con Juan y demás, le damos mucha bola a la situación personal porque no podemos olvidar el tipo de contexto, digamos. Nuestra edad, los ingresos, los gastos fijos, si tenemos deuda, si tenemos hijos, si tenemos responsabilidades, todo condiciona cuánto podemos destinar a invertir, qué parte del patrimonio podemos arriesgar y cuál debería ser el horizonte realista de esto. Eh, a lo mejor capaz que alguna persona que
no sé, que ya está jubilada, que no tiene un alto flujo de ingreso porque no está más activa laboralmente y vive de algún tipo de jubilación, es quien aquella capaz que a lo mejor no puede destinar un riesgo muy alto porque no puede descapitalizarse en esa etapa de la vida, por ejemplo. Alguien que es un poco más joven, que recién está iniciando sus primeros años laborales, en el cual tiene un montón de recorrido, incluso a lo mejor ir haciendo alguna expectativa laboral que va a hacer que aumente su sueldo y demás, ese sí es el que debe arriesgar mucho más porque tiene mucho tiempo por delante, digamos, para corregir cualquier error que pueda suceder, digamos, en cuanto a las inversiones. Te da margen, digamos, para tomar decisiones de cara al futuro. Por eso en este aspecto somos todos distintos. Y no es útil, digamos, mirar al resto, sino hacer, como les decía, esta autocrítica, esta autorreflexión en el hecho de pensar estos 4 puntos, cómo se adaptan a nuestra forma, y a raíz de eso determinar qué perfil, digamos, vamos a tomar y qué activos vamos a trabajar y de qué forma los vamos a trabajar. Si vamos a ir a activos de bajo riesgo y pensarlo en el largo plazo, si vamos a ir a activos de corto plazo y alto riesgo. Eh, Esto es un poco lo que nosotros debemos hacer para llegar al resultado final, que es conocer nuestro perfil de inversor. Obviamente que esto no es una regla fija y que puede suceder de que en etapas de la vida somos un tipo de perfil de inversor. Es decir, que fíjense que, como les comentaba al inicio de la charla, los brokers los exigen una vez por año aproximadamente estos perfiles de inversor, porque justamente a lo largo de nuestra vida vamos creciendo, vamos teniendo más responsabilidades, a lo mejor algún tipo de salto laboral o algo que nos genere mucho más ingreso. Entonces esto es algo que debemos hacernos esporádicamente. Hay momentos que incluso meses que capaz que uno considera que está más holgado y quiere arriesgar un poco más, o hay meses que debe ser más conservador por diferentes situaciones. Pero es un poco la fórmula, por así decirlo, de cómo nosotros llegamos a nuestro perfil de inversor haciendo una autocrítica. Después, obviamente, está en el conocimiento de cada uno y los activos que conozca y sepa cómo se operan y las consecuencias también, conocer las consecuencias de las operaciones que puedan llegar a salir mal con activos de alto riesgo, por ejemplo, y conocer la dinámica de cómo trabajan también los activos de poco riesgo, ya sean las letras, bueno, que las letras no son de tan poco riesgo, pero son renta fija y sí, las letras, los bonos y demás. También va en torno al conocimiento que tenga cada uno a la hora de operar. Eh, Perfecto, Tom. Bien, después de analizar estos 4 ejes, que quizás a muchos les parece más básico, ahí sí vamos a pasar al segundo paso, más que nada para quienes invierten desde Argentina, ya saben que para acceder al mercado de acciones a un precio más accesible, por así decirlo, para invertir en pesos, lo pueden hacer a través de los CDRs. Y en este caso yo siempre hago un ejemplo y lo explico de una manera para que lo entiendan bien fácil. Tengan en cuenta, para quien recién está arrancando, que una pizza entera es una acción. Ustedes al cortar esa pizza en 8 pedazos, en 8 porciones, dividen la pizza en esas porciones y cada una de esas porciones es un CDA. Entonces, se requieren, pongan el ejemplo de una pizza se divide en 8 porciones, se requieren 8 porciones para tener una pizza. Entonces, eso lo replican en los CDRs, teniendo en cuenta que necesitan 8 CDRs para tener lo equivalente a una acción. Esto va a variar por CDR, no todos los CDRs tienen o necesitan las mismas porciones para tener lo equivalente a una pizza, es decir, a una acción que replica en el extranjero y cotiza en el extranjero. ¿Y esto dónde lo podemos consultar? Bueno, principalmente lo podemos consultar en esta página que solemos utilizar la mayoría de inversores, que es la página del Banco Comafi, en donde se exhiben todos los CDRs, hay un programa de CDRs, acá se los voy a mostrar. Ingresan a esta página, que también les paso el link, y en esta página le van a aparecer todos los CDRs. Fíjense, 3M, Accenture, Adidas, Adobe, tienen todos los CDRs. Acá tienen a Google, etc.
Lo que hacen básicamente, yo lo hago con control F para facilitar la búsqueda, buscan el ticker o el nombre de la empresa. En este caso, como estamos viendo en el caso práctico de Tesla, acá les aparece Tesla 15-1. ¿Qué significa esto? Volvemos a la filmina. Esto significa que se necesitan 15 CDRs de Tesla para tener lo equivalente a una acción. Como se los pusimos acá, que también les dejamos el enlace a la página. Este paso es sencillo, pero más que nada para que tengan en cuenta esta página al usar, porque sé que varios me consultan dónde pueden consultar y dónde pueden ver este ratio de conversión. Más que nada para que sepan también qué cantidad de CDRs necesitan para tener lo equivalente a una acción de Tesla. En este caso necesitan 15 CDRs, pueden invertir en pesos, pueden invertir en dólares, es un solo CDR, que ahora lo vamos a explicar, y necesitan 15 CDRs para tener lo equivalente a una acción. Ahora, el tercer paso, que es muy, pero muy importante, es el precio del CDR, cómo operarlo, cómo analizar el spread. Acá les pusimos 3 etapas. Primero, que en todo CDR deben analizar si tiene un spread en su precio, es decir, una gran diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del activo, más que nada para no pagar caro ese activo, que ahora vamos a explicar cómo calcularlo. Segundo, también la segunda etapa es, esto es más una sugerencia que les damos, operar el CDR en pesos. ¿Por qué se lo decimos en pesos? Ustedes cuando van a comprar el CDR van a ver que lo pueden comprar tanto en pesos como en dólares. Ahora, ¿son dos activos diferentes? No. Es un mismo activo, es un solo CDR. Lo que pasa es que ustedes pueden, en ese mismo CDR, pueden invertir en pesos, es decir, pueden comprarlo en pesos o en dólares y pueden venderlo en pesos o en dólares. Si lo compran en dólares, después lo pueden vender en dólares, pero también en pesos. Si lo compran en pesos, después lo pueden vender en pesos y en dólares. Eso es indiferente. ¿Por qué? Porque el CDR les permite invertir en pesos, pero viene con su subyacente en dólares. Por eso el CDR les permite dolarizarse. Entonces, a la hora de comprarlo, siempre se recomienda hacerlo en pesos porque van a tener muchísima más liquidez al hacerlo en pesos que en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas más personas vendiendo CDRs en pesos que CDRs en dólares. Entonces, lo que puede pasar acá es que si lo quieren hacer en dólares, puede haber un pequeño spread, es decir, puede haber un costo implícito en el precio del CDR que se los cobre un poquito más caro porque también tiene menos liquidez el activo en dólares. En cambio, si lo hacen en pesos, van a tener muchísima más liquidez, va a haber mucho más volumen que se comercializa entre compradores y vendedores del activo. Entonces, a la hora de comprarlo, les va a convenir más. Ahora, si ustedes se quieren hacer de los dólares, ¿no? Supongan que compran un CDR en pesos y después lo venden por el equivalente de $100. Y ustedes quieren esos $100 porque se van a comprar, no sé, unos auriculares. Bueno, ahí lo pueden vender en dólares tranquilamente, lo retiran en su caja de ahorro bancaria y listo. Así de sencilla la operación. Ahora, si ustedes quieren vender ese CDR para después reinvertirlo y comprar otro CDR, muchas veces le conviene eso, hacerlo en pesos por el tema de la liquidez y el volumen que se maneja en pesos a diferencia de los dólares. Y por otro lado, el tercer paso es cómo calcular el precio justo, es decir, para saber si me están cobrando este spread, si me están robando, por así decirlo, con el precio del CDR o si es justo el precio que me están cobrando. Bueno, acá les pusimos el cálculo básicamente que tienen que hacer en esta parte de acá, que en el caso del CDR en pesos, lo que hacen es el precio de la acción que cotiza en el extranjero, supongamos $100, eso lo dividen por el ratio de conversión, en este caso por el ratio de conversión de Tesla, que sería 15, y después eso lo multiplican por el dólar contado con liquidación, es decir, la cotización del dólar contado con liquidación. Todos los CDRs les permiten dolarizarse porque también están sujetos a un tipo de cambio. Si no, no podría permitirles a ustedes dolarizarse desde Argentina. Este tipo de cambio se llama dólar
CCL, dólar contado con liqui o dólar contado con liquidación, o dólar cable, se lo conoce de muchas maneras. En este caso, el cálculo que tienen que hacer es el precio de la acción que cotiza en el extranjero, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Europa, en la bolsa de China, dividido el ratio de conversión del CDR, que lo buscan en la página del Banco Comafi, como les pusimos ahí también el enlace en la filmina, y todo esto lo multiplican, esta cuenta la multiplican por el dólar contado con liquidación del momento. Supongamos a día de hoy 1.350 pesos. Así sacan la cuenta. Eso le tendría que dar el precio al que deberían pagar, el precio justo al que deberían pagar el CDR en pesos. Ahora, el CDR en dólares es todavía más fácil, porque agarran la acción que cotiza en el extranjero, supongamos 100 dólares, dividido el ratio de conversión, y eso es lo que le debería salir el CDR en dólares. Porque en este caso no hace falta multiplicarlo por el dólar contado con liquidación, porque ya está en dólares el precio. Así que bueno, este es el tercer paso para que tengan en cuenta, más que nada, cómo operar, cómo calcular el precio justo, y también algo muy importante a la hora de medir y evaluar el rendimiento que está teniendo su CDR, traten de hacerlo con sus CDRs en dólares. Más que nada porque el CDR en pesos, como bien saben, está muy sujeto al tipo de cambio contado con liquidación. Entonces, una variación del dólar, es decir, si sube mucho el dólar o si baja mucho el dólar, tanto el dólar contado con liquidación como los otros dólares paralelos, lo van a ver reflejado en sus cuentas comitentes y lo van a ver reflejado en los precios de los CDRs en pesos. En cambio, esta variación del dólar no la van a ver reflejada en la cotización del CDR en dólares, que replica más la evolución y el rendimiento de la acción en el extranjero. Entonces, la forma correcta de medir un CDR es, nosotros solemos trabajar principalmente evaluando y midiendo el rendimiento de la acción en el extranjero, es decir, del activo original que replica el CDR, pero también lo pueden hacer del CDR en dólares. No se midan solamente por el CDR en pesos, porque pueden estar, no sé, si sube muchísimo el dólar en esta última semana, capaz que en la cuenta comitente ven que están ganando 100.000 pesos, pero en realidad ven, al evaluar el rendimiento del CDR en dólares, ven que solamente están ganando 20 dólares, y ese es el dato que importa. Ese es el dato que importa porque es el dato más original, por así decirlo, y no tan sujeto al tipo de cambio contado con liquidación. Bien. Bueno, terminado este tercer paso, que es muy importante, espero que hayan tomado nota. Igualmente, esta filmina se las vamos a pasar después por la comunidad de WhatsApp para que la tengan. El cuarto paso, que vamos a estar unos minutos acá porque es un paso recontra importante, es el del análisis fundamental. Como ya saben, y si no saben, se los explicamos acá, el análisis fundamental nos da evidencia de la salud financiera de la empresa. Si una empresa no tiene salud financiera, no nos tiene que dar confianza invertir en ella. ¿Por qué? Porque si no tiene salud financiera significa que es una empresa que está recontra endeudada, que hasta podría llegar en un periodo de quiebra, que no puede pagar dividendos ni cumplir con sus deberes o sus obligaciones a los accionistas. Es una empresa que no está creciendo, que no está teniendo buenas ventas, no está teniendo buenas ganancias, y todo eso lo podemos analizar con el análisis fundamental. Dentro del análisis fundamental hay un montón de datos financieros, fundamentos, ratios, que pueden ir aprendiendo y que van a tener en cuenta a la hora de sus análisis. Pero bueno, acá principalmente les pusimos estas 7 etapas, porque si no necesitaríamos una clase de 10 horas para hablar de todos los datos fundamentales y financieros a la hora de tener en cuenta. Y también les pusimos varias páginas en donde pueden hacer este análisis fundamental y encontrar estos datos de manera gratuita. En este caso, las que les vamos a mostrar va a ser con investing.com, que es una de las páginas que más usamos para hacer este tipo de análisis. En mi caso van a ver que tengo desbloqueado
la mayoría de datos porque tengo la suscripción a investing.com Pro, pero todos estos datos que les voy a explicar acá lo van a tener con la herramienta gratuita sin necesidad de tener que pagar la suscripción. Así que de eso despreocúpense. Vamos con el primer dato. Capitalización de mercado. Este es el primer dato que nos va a decir qué tan grande es la empresa en la que queremos invertir. ¿Por qué digo esto? Porque la capitalización de mercado nos indica cuántos dólares tiene circulando la empresa en sus acciones. A mayor cantidad de dólares o dinero que tenga circulando la empresa en sus acciones, mayor va a ser su capitalización de mercado y mayor va a ser el tamaño de la empresa. Dentro de esta capitalización de mercado hay empresas de mega caps, que son las gigantes, como puede ser Tesla, Google, Amazon, Mercado Libre, empresas de tamaño grande, empresas de tamaño mediano y empresas más pequeñas en cuanto a su capitalización de mercado, que se llaman small caps. Esto es un dato muy importante, que esto no solo aplica para este dato, sino también para todos los datos que vamos a analizar. Es un dato muy importante para comparar empresas. Estos datos por sí solos no se deben analizar porque por sí solos estamos evaluando algo a ciegas. Cada uno de estos datos se deben comparar con la competencia de la empresa. No sé, por así decirte, Tesla, no sé, dentro de la industria automotriz, BMW. Amazon lo comparamos con los datos de Mercado Libre, Pepsi con Coca-Cola, y así sucesivamente con el análisis de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Acá les voy a compartir pantalla de Investing. Acá entramos a investing.com, como lo ven, en esta parte de acá lo ponen en español, lo ponen acá en el idioma, y vamos a buscar las acciones de Tesla. Tesla, acá estamos. En este caso, como es Tesla y es una empresa gigante de capitalización de mercado, ya sabemos que no hay mucho que evaluar porque es una gigante que en comparación a otras empresas va a estar muy bien. Fíjense que cuando les dice una T al final es una capitalización de mercado gigante, es una mega cap, por así decirlo. Entonces ahí ya tenemos el primer dato que nos demuestra que hay muchos inversores destinando plata a las acciones de Tesla, ¿sí? Va a haber otras que va a decir una B al final, eso significa que son empresas un poquito más chicas, capaz que son empresas de tamaño grande, pero bueno, acá lo fundamental es ir comparando Tesla, por ejemplo, con BMW. Si vamos acá, fíjense que Tesla tiene 1,42 T y BMW, que es este, si no me equivoco, vamos a ver, seguramente tiene muchísimo menos que Tesla. Fíjense que acá no es una mega cap, sino una empresa de tamaño grande, porque es BMW y todos la conocemos a esta empresa, pero no al nivel que tiene Tesla. Ahora, el segundo dato, les vuelvo a compartir. El segundo dato a analizar es una comparativa. Es una comparativa porque en realidad son dos datos que hay que compararlos y son los ingresos totales y los ingresos netos. Vamos por partes. Los ingresos totales, básicamente le voy a decir lo que dice la palabra, ingresos totales. Es decir, todo lo que le ingresa, la ganancia que le ingresa a la empresa por vender todos sus productos / servicios. Todo eso que le ingresa sin tener en cuenta sus costos, sus gastos, sus impuestos, etcétera. Todo eso que le ingresa son ingresos totales. Ahora, por sí solo no nos dice nada ese dato. ¿Saben por qué? Porque puede haber una empresa que está vendiendo a lo loco, pero que no está ganando realmente plata, que no está teniendo una buena ganancia, un buen beneficio neto. Entonces, ¿con qué dato lo comparamos? Con sus ingresos netos. Es decir, esa ganancia real que tiene la empresa, que está ganando plata la empresa, descontando todos los costos, descontando todos los gastos que tiene operativos, administrativos, los sueldos de empleados, todos los impuestos, todas las retenciones. Entonces lo que necesitamos acá es comparar los ingresos netos con los ingresos totales.
¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a la pantalla de investing.com. Nuevamente, acá vamos a ir entre pantalla y pantalla, más que nada para mostrarles la práctica y que no solo quede en lo teórico. En este caso, vamos a Tesla, que es el caso práctico que tenemos en este webinar. Y vamos a ver que los ingresos totales, acá como dice la palabra, esto significa que son 92.720 billones de dólares. Mientras que los ingresos netos son 5.879 billones de dólares. Fíjense que si hacen la cuenta, ustedes la cuenta que tienen que hacer es los ingresos netos, dividirlos por los ingresos totales. Eso les va a dar un porcentaje. Si eso lo multiplican por 100, les da un porcentaje. Si hacen esa cuenta, en este caso práctico, les va a dar que ese margen de ganancia que tiene Tesla representa un 6% de todos sus ingresos totales. Si bien no es un dato, en este caso práctico, ¿no? No es un dato negativo, sino que es un margen dentro de todo respetable, no llega a ser uno que ustedes digan lo que gana esta empresa con todos sus ingresos. Les voy a mostrar otro ejemplo. Amazon, que es una empresa que a mí me encanta. Fíjense cómo tiene un margen ampliamente superior del 10%, comparando sus ingresos netos con sus ingresos totales. En este caso, Amazon tiene ingresos totales de 670.000 billones de dólares, mientras que sus ingresos netos son de un poquito más de 70.000 billones. Esto si hacen la división de 70.623 billones divididos 670.000 billones, les va a dar un ratio o un margen mayor al 10%. O sea, fíjense que Amazon, comparado con Tesla, tiene un margen mejor de ganancia y está mejor parado en cuanto a sus ganancias y a sus ingresos. ¿Por qué nos importa esto? Porque a más margen de ganancia y a más ingresos netos comparados con los ingresos totales de la empresa, mejor va a poder proyectar esa empresa, porque mientras más gana la empresa no es que solamente se queda esa plata y la ahorra, no, al revés, esa plata circula y circula y vuelve a refinanciar, vuelve a hacer innovaciones, vuelve a innovar en proyectos, vuelve a financiar sus proyectos de inversión, y esto impulsa el crecimiento cada vez más año a año de la empresa, lo cual también le gana más confianza a los inversores y lo cual también repercute en las subidas de sus acciones o, caso contrario, en sus bajadas. Entonces, bueno, este es un dato muy importante a tener en cuenta, hacer esta comparativa. Esto lo pueden ver gratis en investing.com, y hacer esta comparativa de cuánto de sus ingresos totales representan sus ingresos netos, es decir, su ganancia real, no solo lo que vende, sino también lo que gana de verdad la empresa, más que nada para tener ese capital para ir reinvirtiendo. Vamos con el tercer dato fundamental, que son los márgenes de beneficio neto, que eso también lo van a encontrar, ahora lo vamos a ver en Investing. Más que nada, dicho de manera simple, este margen lo que les indica es la eficiencia y rentabilidad que tiene la empresa a la hora de producir, teniendo en cuenta también todos sus costos, sus impuestos, sus retenciones, sus gastos. Y esto también lo vamos a ver acá en investing.com. Vamos al caso de Tesla. Entonces, recuerden que este margen lo que les indica y lo que nos importa a nosotros como inversores es qué tan eficiente es la empresa produciendo lo que produce, con sus operaciones, con sus tareas operativas, con sus productos, con sus servicios. Entonces, acá, si bien no hay un mínimo, yo por eso también no es que hay por encima de un 3% está bien. No, porque hay sectores y sectores. Hay sectores que suelen tener como los sectores tecnológicos, como Google, Microsoft, que suelen tener estos márgenes bastante elevados, pero por el sector, y hay sectores que son rentables y suelen tener estos márgenes inferiores, relacionados a las tecnológicas. Ahora, lo importante es saber que mientras más alto sea este margen, obviamente va a ser mejor,
y es fundamental compararlo con empresas del mismo sector, con la competencia. En este caso, el margen de beneficio bruto de Tesla es mayor al 17%. Obviamente, ya este número nos indica algo, es un margen bastante elevado, nos dice que la empresa es eficiente y es rentable claramente con todo lo que produce y con sus tareas operativas. Y si nos vamos al anterior ejemplo de BMW, lo buscamos acá, vamos a ver que este margen es inferior en 4 puntos menos. Este margen es del 13% en el caso de BMW y en el caso de Tesla nos dice que tiene un margen del 17%, un poquito mayor al 17%. ¿Qué nos dice esto? Que Tesla, comparado con BMW, es más rentable y es más eficiente a la hora operativa, a la hora de producir sus bienes y servicios. Esto también genera más confianza en el inversor a la hora de analizar una empresa, genera mayor repercusión positiva o negativa, dependiendo del caso, en sus acciones y mayor crecimiento a lo largo del periodo. Vamos con el cuarto paso, que serían los retornos y rentabilidades. Acá vamos a ver dos principalmente, que es en lo que quiero que se enfoquen, tanto el ROA como el ROE. Se los voy a explicar directamente acá en Investing para que lo vean. Y vamos a buscar nuevamente las acciones de Tesla. Recuerden que si tienen preguntas, irlas dejando en el chat. Bien, rendimientos de activos, el ROA. ¿Qué significa esto? Significa qué tan rentable, y vuelvo a nombrar la palabra porque es un término muy importante en el ámbito empresarial y comercial, qué tan rentable y eficiente es la empresa usando sus activos. Primero vamos con lo que es un activo. ¿Qué es un activo? Un activo es lo que posee la empresa, pero que también es capaz de generarle dinero. Vamos a un caso más personal, de finanzas personales. Para quienes tienen autos, bueno, sus autos son activos. ¿Por qué son activos? Porque ustedes el día de mañana el auto lo pueden vender y pueden reinvertir ese dinero en otro auto, lo pueden reinvertir en activos financieros, en bonos, en otro activo como puede ser un inmueble, una casa, un departamento. Eso es un activo. Obviamente se tiene en cuenta la amortización de ese activo, como pasan los años, obviamente un auto va acumulando kilómetros, también en la apariencia se va dañando, lo físico, etcétera, en su uso, pero eso es un activo, porque un activo a ustedes tienen un valor, ustedes poseen un valor que lo pueden vender y esto también les genera, no rendimiento, pero les genera capital para seguir reinvirtiendo. Lo mismo lo trasladan a una empresa. Una empresa tiene activos, que puede ser tanto efectivo, dinero, como también maquinarias, por así decirlo. Esos son activos dentro de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que mide este retorno, este rendimiento, esta rentabilidad? Significa qué tan rentable y qué tan eficiente es la empresa usando estos activos. ¿Qué tanto le rinden a esta empresa este tipo de activos que tiene la misma? Para refinanciar sus proyectos, para reinvertirlos en otros proyectos que tenga futuro, para volver a innovar y para volver a generar rendimientos dentro de la circulación de la misma empresa. Entonces, nos ayuda a entender qué tan rentable es la empresa acorde a sus activos. Por otro lado, otro dato a tener en cuenta es el ROE, es decir, este rendimiento sobre el capital. Y acá entra más en medición y evaluación lo que más le importa a los inversores, porque este capital se refiere a los fondos de la empresa que obtiene la empresa a través del capital que les aportan los inversores como nosotros. Como bien saben, las empresas emiten acciones como un estado emite bonos, un estado nacional, provincial, un municipio emite bonos, como una empresa emite obligaciones negociables,
también la empresa puede emitir acciones para el mismo objetivo que se emiten los bonos, es decir, para financiar, para usar ese capital que le damos nosotros como inversores, como accionistas, como propietarios de una pequeña parte de sus acciones, a través de CDRs o de sus acciones originales. Entonces, cómo esa empresa utiliza nuestro capital para refinanciar sus proyectos, para solventar sus deudas, solventar sus costos, para proyectar a futuro. Y este ratio de rentabilidad, este retorno, nos ayuda a medir eso. Qué tan bien y qué tan eficiente y rentable es la empresa utilizando nuestro capital, es decir, utilizando el capital de los accionistas. Y repito, estos dos retornos es fundamental. Mientras más altos van a ser, mejor. Eso, obviamente, grábenselo en la cabeza, tanto estos márgenes e ingresos, como estos retornos, mientras más altos son, mejor. Pero lo fundamental acá es compararlo con una empresa del mismo sector / competencia. Ahora, otro dato, que para este dato quiero usar el pizarrón, es ver la política de dividendos. Como bien saben, hay empresas que pagan dividendos, como también hay otras que no. Estos dividendos son como una especie de incentivo que las empresas le dan a los accionistas, es decir, a nosotros como inversores, para que nosotros aportemos nuestro capital, es decir, invirtamos en sus acciones para que ellas puedan financiar sus proyectos y después nos devuelven como este plus. Este plus se los pagan en dólares, están sujetos a impuestos, retenciones. En el caso de los CDRs, les retienen automáticamente, sin hacer nada, un 7% en sus cuentas comitentes y se los debitan en dólares. Ahora, acá quiero explicarles un concepto muy importante porque hay muchas personas que invierten en una acción solamente porque paga buenos dividendos y acá está el primer error, que se lo voy a mostrar. Voy a hacer lugar al mini machete que me armé acá con mi pizarrón. Juan, una consulta. Sí. El ROE, ¿a dónde aparece en investing.com? El ROE, bueno, justo me quedé parado, pero mirá. Perdón. No pasa nada. El ROE te aparece acá. Rendimiento de activos y rendimiento de capital. Son estos dos. Esos dos. Ah, perfecto. Son estos dos. Dale, gracias. Bien. Vuelvo a acá. ¿Se ve bien el pizarrón, inversores? ¿Se logra ver? Bien. Bueno, acá les armé, no le den bola a esto, que ahora lo vamos a evaluar. Acá les armé un mini machete, básicamente, para que entiendan por qué no deben elegir una empresa solamente por sus dividendos. Supongamos que el precio de una acción sale $100 y esa acción paga un rendimiento del dividendo, es decir, paga un 3% anual de estos $100 como dividendos, que sería $3, si no me fallan las cuentas. Ahora, ahí van a tener, dependiendo si la acción varía o no, pero supongamos que le pagan $3 sin tener en cuenta impuestos, retenciones, etc. $3 por año, solo por invertir en esta acción. Ahora, si esta acción, por su volatilidad y porque no tiene buenos fundamentos y no estaba en un momento adecuado de compra, baja un 10% en el año, esto va a estar $90 el precio de la acción. Entonces van a estar perdiendo $10. Entonces, ¿de qué les sirve solo invertir en esta acción? Porque les pagaba $3 por año cuando en realidad están perdiendo $10. Esta es una explicación. Espero que no se me caiga el pizarrón. Esta es una explicación que les quería decir. Se ve, chico, el pizarrón. Bueno, se los explico acá principalmente. Más que nada, sacando por fuera este ejemplo, lo importante acá es que no inviertan en una acción solamente porque paga buenos dividendos, sino inviertan en una acción porque les demuestra unos buenos fundamentos la empresa, porque conocen la empresa. No inviertan en empresas que no conocen, porque no van a estar al día con esa empresa, ni siquiera van a saber qué productos comercializan, no van a saber cuál es el contexto macro y microeconómico de la empresa, no van a saber cuál es la competencia de la empresa.
y también el análisis técnico. Una vez que hacen todos esos análisis, ahí sí se fijan el dividendo. Si lo paga y les condice con el análisis y el análisis les dice, es una buena opción para invertir, si los paga esos dividendos, mejor, es un plus. Pero si ustedes invierten en una acción solamente porque paga buenos dividendos y después esa acción en el año cae un 10%, van a estar perdiendo por más que les pague unos buenos dividendos. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Espérenme que voy a cargar la notebook. Es muy importante considerarlo y eso también lo pueden ver, acá se los muestro, en investing.com. Vamos de nuevo. Acá lo ven muy fácil. Fíjense que en investing.com apenas entran, buscan la acción, se deslizan a esta parte de resumen que tienen. Si quieren profundizar más, obviamente acá tienen muchísimo más datos, tienen balances. Quienes tengan el plan premium también pueden ver el valor razonable que dan varios analistas sobre la empresa y muchísimos datos más sobre la salud. Pero con estos datos gratuitos, por así decirlo, y fundamentales, lo pueden ver acá. En este caso, Tesla no paga dividendos. Vamos a ver una que pague dividendos, así lo pueden ver. Por ejemplo, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, dedicada al rubro de la salud. Vamos a ver acá. Dividendos. Acá fíjense que Johnson & Johnson paga un dividendo de casi el 3% anual, más o menos como el ejemplo que les había mostrado. Ahora, les paga, supongamos que anualmente este 3% corresponde a 4 o 5 dólares anuales, siempre y cuando no varíe tanto el precio de la acción. Pero el precio de la acción cae un 50% en un año porque se derrumba todo Johnson & Johnson, despiden a todo el personal, puede pasar como el caso de Global de este año. Ahora, si deciden solo por el dividendo, van a estar perdiendo. Van a estar perdiendo por más que les pague ese ingreso pasivo, por así decirlo, ese ingreso o ese plus anual, porque no hicieron un buen análisis fundamental teniendo en cuenta todos los otros datos financieros que se les fue explicando y tampoco tuvieron en cuenta el análisis técnico que ahora en un rato les vamos a explicar. Entonces, es fundamental que vean como un plus estos dividendos. Si los paga, mejor. Si no los paga, no es el foco de decisión de una empresa y de una acción. Y si hacen clic acá, también van a ver que les va a abrir muchísimo. Me abrió en otra pestaña. Pero bueno, acá también pueden ir en esta parte fundamental, van a esta parte de dividendos, y acá les va a dar muchísima más información sobre los dividendos, la fecha de ex dividendo, que significa la fecha en que ustedes tienen que tener comprada la acción /CDR para cobrar el próximo dividendo, la próxima fecha de pago en esta columna de acá, cuánto va a pagar de dividendo en términos de dólares y cuál es su rendimiento, y también el periodo. En este caso, como dice 3M, es cada 3 meses, periodo trimestral. Es decir, que ese casi 3% anual se divide en 4 veces en el año porque se paga cada 3 meses. Bien, eso, tema dividendos. Por otro lado, el otro paso, que es bien sencillo, pero también hay que tener en cuenta, es el calendario financiero de la empresa. Toda empresa que emite acciones está obligada, 100% obligada a reportar de manera trimestral sus balances y sus reportes de ventas, ingresos y ganancias. Esto lo hacen cada 3 meses. Hace poco salió una noticia del gobierno de Estados Unidos que lo querían hacer cada 6 meses, pero bueno, por el momento se hace cada 3 meses. Entonces, todas las acciones y todas las empresas que emiten tales acciones deben reportar sus ganancias para evaluar, para que los inversores evalúen cómo le está yendo a esa empresa. Deben reportar sus ganancias cada 3 meses. Eso también lo pueden ver. Vamos de nuevo a Investing. Vamos a esta parte. Lo pueden ver acá. Vamos a la parte general, que era la parte del inicio del Investing que les estaba mostrando. Acá le va a figurar la fecha próxima en que presentan los resultados. En este caso, Johnson & Johnson los presenta el 14 de octubre, es decir, que ya los presentó. Caso de Tesla, que es el caso práctico que estamos viendo. 15 de octubre.
15 de octubre. 15 de octubre, perfecto. Ese día Tesla los va a presentar los resultados y balances. Tengan en cuenta que unos días antes de estos reportes suele haber bastante volatilidad en el mercado. Si los inversores ya prevén que la empresa vaya a crecer muchísimo con sus ingresos y sus ventas y que vaya a sorprender al mercado con la inteligencia artificial, con los nuevos autos que lanzan, con el robotaxi, etcétera, muchas veces el mercado se adelanta, a esto se le llama descuento, el mercado se adelanta, es decir, los inversores se adelantan a esos reportes y 5 días antes, por ejemplo, las acciones suben un 10%. Y después, cuando presentan esos resultados, no decepcionan esos resultados, sino son como se esperaban, pero pegan un pequeño retroceso porque eso ya estaba descontado en el precio. Eso quiere decir que el mercado ya se adelantó a esos reportes. Ahora, si esos reportes todavía superan ese adelanto de los inversores, muchísimo más se dispara la acción. Como puede ser muchos casos de Mercado Libre, creo que fue en marzo o en abril que pasó, que se tenía determinada expectativa y determinada estimación en cuanto a sus acciones, volvió a superarlo y al día siguiente se impulsó para arriba sus acciones. Esto puede pasar, como también puede pasar la inversa y caer. La fecha de Tesla es el 15 de octubre, Fer. Pero bueno, esto lo pueden ver en la parte general de cada acción. Y por último, así ya pasamos al análisis técnico, que ya me estoy quedando sin voz prácticamente, es esta parte de ratio de valoración y beta. Bien, acá es muy importante, ratios van a encontrar un montón. Ratios financieros hay un montón. Si solamente tuviéramos que hacer una clase ligada a los ratios, nos llevaría como 10 horas. Pero acá vamos a buscar. Pero yo quería hacer hincapié más que nada en el ratio más usado, en este caso, que es el ratio de relación de precios sobre beneficios. La P significa price, en inglés, perdonen mi pronunciación, significa precio, y la E significa beneficios, en inglés, earnings. Para verlo, también vamos a investing.com. Esto también lo pueden usar en otra plataforma como TradingView, Yahoo Finance, Google Finance, Findis.com. Hay un montón. En mi caso, les explico con esta herramienta, que es la que uso. Y también lo ven gratuito, por más que figura acá que tengo la versión paga. Todos estos datos que les estoy explicando lo tienen de manera gratuita. ¿Y qué está pasando acá? Bien. Por un lado, este ratio lo van a encontrar como PER. Como PER o P/E. O si lo traducen, si no lo traducen desde acá a la página y la traducen haciendo clic derecho, traducir al español, le va a aparecer como relación precio sobre beneficios. Es lo mismo. Acá lo importante es que este ratio nos indica qué tan valorada está la empresa y sus acciones por los inversores. Por eso es uno de los ratios más analizados a la hora de analizar acciones. Entonces, nos puede indicar, este ratio no funciona solo, es decir, no hay que mirar solo este ratio, sino que hay que apoyarse en el resto de fundamentos que fuimos nombrando y en el análisis técnico. Estos datos no funcionan por sí solos, son un complemento, son factores que se combinan y complementan y se conjugan. Entonces, este ratio nos puede decir si una acción está infra o sobrevalorada. Es decir, si puede estar barata o cara. Barata en relación a lo que gana la empresa o cara en relación a lo que gana la empresa. Acá les voy a explicar nuevamente en el pizarrón. Espero que se vea un poquito. Pero si no, igual se los voy explicando también. Acá les armé un machete. Como les comenté, el ratio P/E es el ratio de precio sobre beneficio. Eso conforma el ratio. Beneficio me refiero a las ganancias de la empresa por cada precio, digamos, de acción. Entonces, supongamos que el precio de la acción, supongamos 2 escenarios. En los 2 escenarios, el precio de la acción son $100, para hacerlo bien simple.
Entonces, en el escenario 1, el precio de la acción son $100 y lo que gana la empresa por cada acción, lo que gana la empresa son $1.000. Si hacemos esa división, es decir, el precio dividido el beneficio, nos va a dar un ratio de 0,1. Ahora, si el precio, escenario 2, si el precio de la acción siguen siendo esos $100, pero la empresa por cada acción gana $100.000, eso nos va a indicar que el ratio, si hacemos la división, que el ratio es 0,001. Fíjense que es muchísimo, pero muchísimo menor al primer escenario. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Es, si nos condice los datos de este ratio con los otros fundamentos y con el análisis técnico, nos puede decir que en el escenario 1, la acción, comparado con la competencia, siempre comparándolo con la competencia, es decir, Tesla con BMW, por ejemplo, Amazon con Mercado Libre, Coca-Cola con Pepsi, Apple con Samsung o alguna otra tecnológica como Microsoft. Comparando con la competencia, el escenario 1 nos podría decir que la acción está cara porque tiene este ratio, y fíjense que mientras más gana la empresa, es decir, mientras la empresa gana $100.000 por cada acción en vez de $1.000, este ratio es muchísimo menor, entonces nos puede indicar que está más barata la acción, es decir, que está infravalorada. Por eso es clave comparar las acciones entre empresa y empresa del mismo sector, porque generalmente muchas empresas del mismo sector se suelen manejar con los mismos precios, los mismos márgenes de ganancias, las mismas ventas de productos, carteras de productos, y al compararlas nos va a decir cuál ratio de precio sobre beneficio está más bajo que el otro y cuál está más alto. El que está más alto podría indicar que esa acción está cara en relación a lo que la empresa gana. El que está más bajo nos puede indicar que esa acción está barata en relación, es decir, el precio de la acción está barato en relación a lo que gana la empresa por cada acción. Corremos un poquito el pizarrón, lo dejamos descansar ahí, que me da una ayuda, un soporte. Pero bueno, más que nada para que entiendan por qué este ratio nos indica la valoración que les pueden dar los inversores a una empresa. Es decir, la clave también está en detectar empresas que tienen unos fundamentos espectaculares, por así decirlo, que a nivel técnico están en un buen momento de compra y que tienen un ratio bajo. Porque mientras más bajo sea este ratio, más significa que puede estar infravalorada, y mientras más infravalorada y más barata cotiza la empresa, mayor margen de ganancia y mayor margen de subida tiene sus acciones. Y el último dato financiero, y Tom les va a empezar a explicar el análisis técnico como uno de los últimos pasos. El último dato financiero muy importante es la beta. Yo siempre digo que la beta, como les indico acá, es lo que nos guía acorde al perfil de inversor. Acá volvemos a citar lo que les decíamos sobre el perfil de inversor, de conservador, moderado, arriesgado. No es lo mismo invertir en las acciones de Coinbase que invertir, que es un exchange ligado a las criptomonedas, un mundo muy volátil, por así decirlo, o Tesla, como dice ahí Manu, que es bastante volátil sus acciones, que invertir en las acciones de PepsiCo, Coca-Cola, que suelen ser acciones que crecen más lento, pero son más defensivas al largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la beta? La beta mide la volatilidad que tiene la acción en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el promedio del mercado, el promedio de acciones del mercado sube un 1%, y las acciones, vamos a ver la beta de Tesla. La beta de Tesla es 2. Son 2 puntos de beta tiene Tesla. ¿Qué significa esto? Esto lo ven acá, fíjense.
Acá ven la beta, y acá el ratio PER, que bueno, acá es lo que les decía, puede ser una empresa que hay que comparar con la competencia, que podría estar muy sobrevalorada, o capaz que no, porque también si se sujeta con los otros fundamentos, puede tener muchísimo margen de ganancia y muchísimas proyecciones a largo plazo. Ahora, volvamos con la beta. La beta que acá nos indica es de 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado, el promedio de acciones del mercado sube un 1%, las acciones de Tesla pueden subir un 2%, porque la beta es de 2. Ahora, si el promedio del mercado baja un 1%, Tesla puede caer un 2%. Esa es la volatilidad que tienen este tipo de acciones. Yo les comentaba Coinbase, que está muy sujeta a lo que es el mundo de criptomonedas. Ya saben que las criptomonedas son activos recontra volátiles, de los más volátiles del mercado, y obviamente esta acción tiene una beta bastante alta. Fíjense que tiene una beta de 3,69 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el promedio del mercado sube un 1%, estas acciones pueden subir un 3,69%, pero también puede pasar lo mismo si baja. Entonces, acorde a nuestro perfil de inversor, también hay que guiarse acorde a nuestro perfil qué elecciones elegir. Si vos sos un perfil más moderado, pero no te bancás tanta volatilidad en el mercado, no elijas acciones como Coinbase o como Tesla, porque son recontra volátiles. ¿Entendés? Si vos sos más defensivo con tu perfil, más conservador, andá por un sector más defensivo. Hay un montón de acciones defensivas que tienen una beta de 1 o menor a 1, que son bastante defensivas, y hay sectores más volátiles, que obviamente, mientras más volatilidad, más margen de ganancia tenés, pero también más margen de pérdida tenés, como todo. Entonces es muy importante tener en cuenta la beta acorde al perfil de inversor. Ahora sí, habiendo hecho este paso, que fue, si no me equivoco, el cuarto paso, pasamos al quinto paso. Si querés, Tom, acá te dejo que compartas pantalla, que es el análisis técnico. Sí, un poco la idea de lo que vamos a hablar también del análisis técnico. Creo que ahí sacaste la pantalla, me parece, Juan. Pero básicamente vamos a atacar 4 puntos, no recuerdo si 4 o 5 puntos, ahora ponemos la filmina, 4 puntos que consideramos que son claves. No vamos a entrar en mucho detalle, la idea de esto obviamente es dar un pantallazo de cómo lo trabajamos y lo entendemos nosotros. Pero en principio vamos a verlo, ahora yo voy a compartir pantalla y vamos a verlo usando a modo de ejemplo Tesla, en lo que es TradingView. Un montonazo conocerán lo que es TradingView, pero básicamente es el visualizador de gráficos más conocido, gratuito y útil que tenemos hoy en día. La realidad también de lo que vamos a mostrar hoy con torno al análisis técnico, que es algo que está un poco bastardeado en redes sociales y demás, no vamos a mostrar ningún tipo de fórmula mágica, ni promesa, ni garantizar nada. Tal objetivo con el análisis técnico es entender cómo leer los gráficos y realmente aprovechar lo que estos nos están mostrando. Obviamente la idea es usar algún ejemplo que haya ya sucedido, real, porque realmente cuando uno logra entender cómo se mueve el precio, puede tener una postura mejor a la hora de tomar una decisión, obviamente complementando con tener una solidez en nuestro perfil, una solidez de análisis fundamental. Esto es un conjunto de diferentes pasos que nos llevan a fundamentar mucho más nuestra inversión. Fíjense que, bueno, como primer punto tenemos identificar la tendencia. Ahí yo voy a compartir pantalla y vamos a ver el gráfico de Tesla. A ver. Bien. Ahí ya se ve, ¿no? ¿Se Sí. ve el navegador? Bien. Vamos a ver acá, entonces, vamos a borrar todo. Bien. En principio, lo que siempre debemos hacer nosotros como inversor, bueno, vamos a hacer una explicación rápida porque siempre el público se renueva, pero básicamente lo que nosotros visualizamos ahora es el precio y el precio está expresado en velas japonesas, ¿bien?
En este caso, en mi configuración, generalmente lo van a tener de otra forma, pero lo que son las velas azules son las velas verdes o las velas que abrieron y cerraron por encima del precio de apertura, y las velas negras o rojas son las velas que abrieron y cerraron por debajo del precio de apertura. Entonces, la clave para arrancar en análisis técnico y lo más sencillo que debemos nosotros hacer es identificar la tendencia. ¿Bien? Básicamente es saber hacia dónde está yendo el mercado. Y es importante que nosotros, más allá de que hay momentos en que sí lo vamos a hacer, no operar en contramano de la tendencia. ¿Bien? Cuando ponemos el gráfico, por ejemplo, de Tesla, que es el que vemos ahora, si lo vemos mensual, que en este caso lo estamos viendo mensual, donde tengo el cursor ahora, esto implica que cada vela son 30 días, ¿bien? Nosotros ahora tenemos la vela que está en curso, que queda todavía 5 días y 21 horas para que esta esté el cierre. Tesla viene de años de subida. Fíjense que bueno, esta acción empezó a cotizar allá por el 2010 y hoy estamos 15 años después con una subida muy grande. Pero a lo largo del plazo del tiempo, esta acción mostró varias tendencias, pero la tendencia de fondo y en fin, la que nos importa a nosotros es la de largo plazo, la de la mensual, es la que nos está mostrando que el precio siempre fue a buscar nuevos máximos y hizo mínimos más altos. Si nosotros bajamos la temporalidad, nos vamos a la semanal, es decir, la vela que nosotros vemos como una, la vamos a ver como 4, y hacemos un zoom out, vemos mucho más información del gráfico, mucho más detallado lo que veíamos más amplio recién. Y bueno, obviamente si nos vamos al diario, acá vemos un montonazo más de información. Mientras más baja sea la temporalidad, muchos más patrones vamos a ver, muchos más sucesos vamos a ver. Por eso es más importante que todo lo que nosotros busquemos, los busquemos en temporalidades altas, porque son más difíciles que se concreten, por ende son más fuertes a la hora de que sucedan estos. No sé si fui claro con eso, pero básicamente siempre la idea es que lo que marca la cancha son las temporalidades altas, y si nosotros logramos identificar ya sea un chartismo, un patrón, un canal, un soporte, una resistencia en temporalidades altas, estas son mucho más fuertes que en temporalidades bajas, ya que en las temporalidades bajas suceden o el precio tiene muchas más reacciones porque la vela está fragmentada en muchas más. En este caso, fíjense que la de un día, por ejemplo, tenemos una sola vela, perdón, en la mensual tenemos una sola vela, cuando en un día son 30 velas, es un montonazo más. Y acá va el truco, digamos, o lo básico que nosotros debemos conocer, más allá de la identificación de la tendencia. Es decir, nosotros debemos lograr que el activo siempre haga máximos más altos, ¿bien? Y haga mínimos más altos también. Esto nos deja ver rápidamente que el activo está en una tendencia alcista, ya si vemos de largo, en lo que es mensual, en lo que es semanal y en lo que es en diario, ya sabemos que el activo está teniendo una tendencia alcista. Pero bueno, lo que venía a decir es que una vez que nosotros ya podemos ver rápidamente, vemos el gráfico y nos damos cuenta el tipo de tendencia que tiene, vamos a lo que es el famoso marcado de soportes y resistencias. Casi todos los activos van y tienen memoria sobre estas soportes o resistencias, pero básicamente lo que sucede en un soporte y una resistencia es donde un precio, en el caso del soporte, ¿no? Un precio donde el activo no bajó porque la fuerza compradora era mucho más fuerte que la fuerza vendedora, y en la resistencia sucede lo contrario, la fuerza vendedora era mucho más fuerte que la fuerza compradora. Obviamente uno cuando rompe una resistencia, es decir, cuando supera una resistencia, esa resistencia se convierte en soporte porque la tendríamos debajo del precio. Todo lo que esté debajo del precio es un soporte, todo lo que esté por encima del precio es una resistencia. Entonces, si nosotros rápidamente vamos a este gráfico y queremos marcar, sabemos que esto sería una resistencia y esto sería un soporte, porque esta está por encima del precio y esta está por debajo del precio. ¿Por qué marqué una y marqué la otra? Vamos a... Pero
A ver, generalmente lo que uno busca a la hora de marcar soporte y resistencia es que esa zona haya tenido varios impactos, pero a modo de ejemplo en esta situación, fíjense que este es la resistencia del máximo anterior, es decir, un precio objetivo donde el activo debería ir a superar. Y luego tenemos esta zona que básicamente hizo de soporte unas pocas veces, no sería un soporte muy relevante, pero lo marqué simplemente para el ejercicio, digamos. Otra cosa que debemos también tener en cuenta, esto obviamente es todo lo que es el análisis técnico básico, pero no quiere decir que no sea útil lo básico. Hay gente que simplemente con la identificación de la tendencia y el marcado de soporte y resistencia, claro, llega o logra resultados muy eficientes. Mi sugerencia siempre obviamente es empezar desde la temporalidad más alta y ir bajando de temporalidad e ir ajustando ese soporte y resistencia. O sea, si yo más o menos identifico que acá hay una supuesta resistencia, que bueno, hoy en día estaríamos por encima de ella, todavía no cerró la vela, y acá vemos un soporte y empezamos a bajar de temporalidad, nos vamos al semanal y vemos cómo trabajó ese soporte para ir por lo menos, no ir toqueteando, pero más o menos ir ajustando un poco más el detalle y después nos vamos al diario. Y ahí más o menos vamos obteniendo zonas donde, bueno, sabemos que esta zona es una zona de venta y esta zona es una zona de compra. Siempre y cuando el activo, por debajo de esta zona vamos a tratar de siempre estar vendidos y por encima de esta zona siempre vamos a tratar de estar comprados, porque sabemos que el activo es una zona donde va a rebotar para arriba y es una zona donde va a rebotar para abajo. Esto es probabilidad, o sea, es decir, los sucesos del pasado no garantizan sucesos futuros, pero nos deja ver que cuando el activo estuvo en esa zona reiteradas veces sucedió algo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con el análisis técnico es tratar de interpretar ese algo que vemos y poner la probabilidad a nuestro favor. Es decir, si nosotros vemos que el activo tocó 1, 2, 3, 4, 5 veces esta zona, sabemos que es una zona donde el precio no quiere bajar de esa zona, por ende deberíamos comprar. Y si sabemos que el precio cuando llega a esta zona vuelve de nuevo abajo, reiteradas veces, es porque es una zona difícil a superar. Por ende es una zona donde tendríamos que acercarnos o cuando nos estemos acercando deberíamos estar vendidos. Otra figura o otra situación que sucede también muy seguido, y vamos a bajar la temporalidad para verla, para que se dibujen muchos más velas y nos deje hacer el ejemplo más fácil, son los canales. ¿Bien? O sea, el activo tenemos tres formas de movernos. Una es alcista, es decir, que el activo va a ser mínimos ascendentes perdón, máximos ascendentes y mínimos ascendentes. Tenemos la bajista, que es la inversa, y tenemos la lateral o paralelo, digamos, es que el precio se maneja en un rango, digamos. No tiene una tendencia donde un máximo superior al otro. Si nos fijamos rápidamente, vamos a eliminar todo y vamos a usar el rectángulo para hacerlo un poco más visual. Acá tenemos una especie de, si se quiere decir, de rango, ¿no? Donde fíjense que el activo, vamos a buscar uno un poco más claro, para usarlo simplemente a modo de ejemplo. Pero ese, bueno, ese está bastante práctico. Esto era un poco lo que yo les decía, en donde, bueno, más o menos sabemos que el activo, cuando se maneja en un rango en donde no hay una tendencia clara, pero bueno, por lo menos identificamos el techo del rango, es decir, lo más cerca de esta parte hay que venderse, perdón, hay que venderse y lo más cerca de esta parte hay que comprarse. Si bien no sugerimos el hecho de operar rangos, porque son muy complicados, es decir, podemos tener la fortuna de justo operar un rango al alza, en donde rompa este rango y tenga un impulso alcista, o viceversa, ¿no? Que rompa el rango a la baja y tenga el inicio de un impulso bajista. Eh, la parte obviamente más peligrosa de esto, digamos, cuando se rompe el rango con volumen, y obviamente los movimientos luego de los rangos suelen ser explosivos. Ustedes piensen que esto es como una barra de carga, por así decirlo. El activo está cargando, está cargando, está cargando, está cargando, está cargando, está indeciso. Hay indecisión en el precio hasta que la decisión que se tome, sea para abajo o para arriba, va a ser realmente significante, es decir, va a ser explosiva. Este patrón o esta figura o este suceso se rompe con explosividad.
Estos son un poco lo que es un canal paralelo, digamos, y sucede muy seguido. En temporalidades más bajas lo vamos a ver más fácil, en temporalidades más altas los vamos a también poder identificar, pero no son tan, digamos, perdón, no son tan operables, por así decirlo. Si nos fijamos rápidamente, de nuevo lo mismo, fíjense que bueno, soporte, resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia. Obviamente estamos por encima, pero básicamente para mostrarlo, esto no suele ser exacto, es decir, son zonas, ¿ves? Una zona donde sucede esto y una zona donde sucede esto, digamos. También el trazado de la misma puede ser, si queremos hacerlo de mecha a mecha, o si lo queremos hacer de cuerpo de vela a cuerpo de vela. Eso ya va a gusto de cada uno. Lo importante es tener el ojo afilado para identificar esas zonas donde deberíamos estar comprados o deberíamos estar vendidos, o donde el precio tiene un objetivo que pasar, o donde el precio sabemos que va a soportar o va a estar haciendo un piso donde podría generarse una oportunidad de compra. Además de eso, o sea, ya vimos lo que es el tema de la tendencia, vimos lo que son soportes y resistencias, vemos también el hecho de que existe los canales paralelos, tenemos lo que son los patrones chartistas. Bueno, justamente Tesla es un activo que es el paraíso del chartismo, pero básicamente, para resumirlo, esto obviamente podemos hacer una charla y la idea de esto no es aburrirlo, sino es hacerles un pantallazo y luego con el tiempo ir desarrollando más los temas, pero básicamente el chartismo son figuras que se forman con las velas japonesas, las cuales tienen resoluciones y podemos identificarlas y anticiparnos a diferentes movimientos que puedan llegar a surgir. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a, no sé, una temporalidad, vamos a borrar todo esto, incluso, bueno, en el ejercicio que estábamos haciendo, mira, fíjense que acá podemos llegar a tener un banderín, yo capaz que lo veo un poco más rápido por tener el ojo, que es una figura una figura que en caso va rápidamente, si la figura viene con un impulso alcista y se forma este banderín, tiene resolución alcista en la mayoría de los casos. Y para determinar el impulso o una estimación del impulso, se mide entre el cateto superior y el cateto inferior, se pone en el apartado más o menos de la rotura y se estima la posible subida que pueda llegar a tener el precio. Fíjense que es más o menos eso. Generalmente también la rotura de una figura es antes del 70% o en el 70%. Esto más o menos rápidamente para no entrar en mucho tecnicismo y no aburrirlo, sé que venimos hablando un montón y estamos tirando un montón de información. Podemos hacer 2 o miles de horas hablando de esto, pero es para que se lleven un pantallazo de lo que termina siendo. Y después tenemos obviamente lo que son los indicadores, que son el cierre del combo, digamos. Yo ahora no tengo ningún indicador, pero generalmente con los que trabajamos son el RSI, que bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero también esto nos va a permitir medir la fuerza que tienen los diferentes impulsos y si estamos en zonas donde el activo está muy sobrevendido o está muy sobrecomprado. También tenemos lo que son las medias móviles. Las medias móviles básicamente son una línea que va promediando el precio y también rápidamente y visualmente nos va a dejar ver el activo, ver la tendencia del activo. Si el precio está por encima de las medias, es decir, que el precio está alcista, y si está por debajo de las medias, es que el precio está bajista. Hay diferentes medias, digamos, que suelen ser las más importantes y las que hay que darle más bolillas porque son las que tienen, digamos, o las que suelen ser más respetadas. Además de que también hay ciertos activos que respetan más indicadores o patrones que otros. En este caso, yo la que es por regla mayor es la de 200 periodos o 50 periodos, suelen ser las más interesantes, digamos, o las que más bolillas hay que darle. Pero en síntesis, lo más importante en torno al análisis técnico y a esta breve introducción que les hice de diferentes conceptos que son interesantes tenerlos en mente e ir desarrollándolos, es tener un método. Es el hecho de que esto no se va a acertar siempre, pero si no tener un método y respetarlo. Es decir, bueno, yo para hacer una entrada a un activo, quiero que suceda tal figura con tal volumen, que el RSI esté en tal situación, y ahí recién ingreso al activo. Si no, no ingreso. Por ejemplo,
cuando uno se apoya en datos, patrones y obviamente en la memoria del mercado que nos deja ver el gráfico, las decisiones se toman de una manera más automática porque están fundamentadas, más allá después del resultado, y también nos deja ver si realmente nuestra forma de operar o nuestra forma de tratar de entender o anticiparnos a los movimientos de los precios terminan siendo exitosas o no. Obviamente que esto es probabilidad y va a suceder, hay tantas chances que suceda una cosa que la otra, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es con nuestro conocimiento tratar de poner la probabilidad a nuestro favor. Después, si hay un 5% que salga mal, está dentro de la probabilidad y puede suceder. Lo importante en esto es medir el largo plazo y que las veces ganadoras porcentualmente sean más altas que las veces perdedoras. Si nosotros damos 51% de las veces que operamos ganamos, estamos por encima del resultado. Al margen de, como les digo, no se guíen solamente en lo que es técnico, porque el técnico, si bien nosotros vamos a ver el comportamiento del precio, hay un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta, que lo que habló Juan, por ejemplo, que es un montón de información que a veces el activo técnicamente está horrible y los fundamentos simplemente te hacen subir el precio. Ejemplo, Argentina, los gráficos de Galicia, YPF y demás estaban horripilantes y un fundamento, en este caso político, hizo que los activos suban de una manera exponencial. Pero eso sería un poco lo que es el análisis técnico y no quiero entrar mucho más en detalle para no aburrirlos, como les digo. Obviamente con la Filmina van a poder seguir estos contenidos. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Perfecto. Y bueno, y el último paso que les pusimos acá, que no menos importante, es ¿qué hacemos ahora? Una vez analizado todos los datos que le dijimos sobre los 4 ejes a tener en cuenta en cuanto a su perfil, objetivo, plazo, edad. Por otro lado, en cuanto a los CDRs, tanto el ratio como también el spread, el precio justo, cómo operarlos, como el análisis fundamental, como el análisis técnico, el último paso es ¿qué hacemos ahora? Y acá lo que quisimos ponerle es 5 preguntas claves que se deben hacer ustedes mismos para saber si invertir o no en ese activo / acción que están analizando. Más que nada para sacar sus propias conclusiones. Acá fíjense que estas preguntas son: ¿invertir en esta acción se alinea con mi perfil objetivo y plazo de inversión? Ahora, sacando eso, ¿estoy dispuesto psicológicamente a asumir la volatilidad y el riesgo que conlleva invertir en acciones? Eso también lo va a determinar el perfil de inversor. El análisis fundamental que hice, ¿me indica que la empresa tiene una buena salud financiera? O sea, ¿qué conclusión saqué de esos fundamentos? Comparado con su competencia, ¿está mejor o peor la empresa? Eso en cuanto a la comparación que les dije que deben hacer de cada dato fundamental en cuanto al mismo sector y en cuanto a la competencia. Y por otro lado, a partir del análisis técnico que hice, ¿es momento de compra? ¿Es momento en que todos van a salir a vender? ¿O es momento de esperar tranquilo hasta que baje un poquito más? Esas son las 5 preguntas que deben hacerse una vez finalizado el resto de análisis. Si siguen estos pasos, significa que van a tener un plan, una estrategia a la hora de invertir. Por último, también queríamos mostrarles, como el caso práctico, 2 ejemplos. Estos son 2 tipos de operaciones que se hicieron este año en la membresía, en nuestra membresía que tengo junto a Tomás y junto a Facundo, que es con quienes hago también los vivos de Instagram. Y estos son 2 ejemplos de 2 operaciones en 2 plazos diferentes, con 2 rendimientos diferentes. Evidenciando el caso práctico de Tesla, fíjense que, por un lado, hubo una operación al corto plazo que duró 1 o casi 2 meses, un poquito menos de 2 meses, en donde se logró un retorno mayor al 39% en dólares.
Eso, obviamente, indicando la compra y la venta del activo, haciendo un análisis fundamental, un análisis técnico, y acá siempre midiendo y evaluando, como les había dicho, el rendimiento que está teniendo la acción en el extranjero o el CDR en dólares. Recuerden que no tienen que hacerlo en pesos, recuerden medirlo en dólares. Y por otro lado, otra inversión que es más considerada a largo plazo, que también se hizo con nuestro grupo privado de la membresía, que ya está teniendo un rendimiento mayor al 52%, esto es para el mediano o largo plazo, y acá también juega muy a favor el análisis fundamental que se haga del activo cuando se piensa en plazos mayores. Entonces, esto nos evidencia una cosa que es muy importante, que es lo que el sentido de este webinar y el objetivo del webinar es tener definida una metodología y una estrategia clara a la hora de invertir y analizar las acciones. Por último, y después vamos con las preguntas para cerrar, para quienes no saben, los beneficios que tienen, de esto que les comenté sobre la membresía, beneficios que tienen siendo parte de nuestra membresía son acceder a estas oportunidades de inversión que se envían semana a semana sobre diferentes activos, tanto de renta fija, es decir, CDRs, acciones argentinas, acciones para quien reside en el extranjero, criptomonedas, como también renta variable, como también renta fija, como por ejemplo bonos de soberanos, letras del tesoro, otros bonos de tasa fija, obligaciones negociables, etc. También tienen acceso a todas las clases en vivo que hacemos todas las semanas, en donde vamos tratando diferentes temas, vamos analizando carteras, tratamos sobre análisis técnico, análisis fundamental, vamos analizando diferentes acciones, diferentes activos de renta variable y renta fija. Tienen acceso, apenas ingresan, a todas las clases grabadas que ya se dieron en la membresía, ustedes ya las pueden ver. Tienen acceso a todos nuestros cursos relacionados a diferentes tópicos, diferentes activos, diferentes temas relacionados al mundo de las inversiones. Tienen acceso a planillas y recursos útiles para sus finanzas y sus inversiones, tanto planillas para sus finanzas personales como planillas de seguimientos de activos, y también acceso a asesoramiento personalizado sobre sus inversiones, el cual lo damos a través del mail de contacto. Esta filmina igual, y esta presentación después se las voy a estar pasando vía comunidad de WhatsApp. Acá tienen los dos métodos para contactarme por WhatsApp y para conocer más información sobre la membresía, o también el formulario de suscripción, en donde tienen todo tipo de información sobre este grupo privado para hacer rendir sus ahorros, pero no solo eso, sino también para aprender sobre el mundo de las inversiones. Ahora sí, me gustaría leer las consultas que fueron llegando en el chat, así las podemos responder y damos por finalizada el webinar. Primero, Víctor nos había preguntado, si querés, Tom, te voy leyendo y los vamos ayudando. Dale. Víctor había preguntado, ¿cuáles serían los porcentajes de tolerancia de pérdida en una operación? Eso es muy subjetivo, volvemos de nuevo a lo mismo, va en torno a la tolerancia de cada uno y al plan que tenga cada uno. En el caso de si vamos a largo plazo, probablemente la tolerancia a la pérdida va a ser muchísimo más que si vamos en el corto plazo. Es una vez que nosotros decidimos tomar una inversión, debemos plantearlo. Es decir, ponernos tanto el objetivo al alza como a la baja. Generalmente la regla tiene que ser 2-1 o 3-1. Estamos dispuestos a perder 1 para ganar 2. Siempre tiene que ser esa la relación. Es decir, si vamos a buscar un 20%, más o menos no tenemos que estar entre un 10, entre un 5 y un 10 de pérdida que toleraríamos, digamos, para cerrar la operación, obviamente. Tal cual. Después Hernán pregunta, ¿se puede tener más de un objetivo de inversión y plazo temporal? Sí, claramente. Sí, Hernán, vos podés tener, te pongo un ejemplo simple, una cartera que la destines con el objetivo de viajar de acá a 2 años, entonces vas a invertir en determinado tipo de activos y determinada cantidad de activos según ese objetivo, como puedes tener otra cartera principalmente para tener liquidez al corto plazo, entonces vas a invertir en activos que te den liquidez al corto plazo. pero es Después, súper válido.
¿Cómo, Tom? No, que es súper válido también el hecho de tener más de un objetivo. Sucede a veces también, ¿no? Tal cual. Después Julián pregunta, ¿el ratio de CDRs es variable o se define por única vez? Se define por única vez, pero puede variar. Es decir, cuando el CDR sale a cotizar en bolsa, Merval en este caso, se indica digamos, la cantidad de ratio que tiene, pero puede suceder que, por ejemplo, de cara al futuro la empresa se revalorizó muchísimo, entonces la empresa decide, para ser más accesible a la hora de comprar una acción, hacer un split, es decir, partir a la mitad la cantidad de papeles y el valor para que sea más accesible, entonces eso va a impactar directamente en el ratio de CDR. Pero contestando tu pregunta, no puede variar por una situación extraordinaria, pero suele ser fijo. Tal cual. Agustín pregunta, ¿cómo sabemos realmente el rendimiento en dólares que vamos teniendo de un CDR? Bueno, ya leí el resto. En ese caso, Agustín, lo mejor es, a la hora de comprar el CDR, por lo menos es lo que hago yo, a la hora de comprar el CDR, anotate el precio en dólares de la cotización de ese CDR, y después vas midiendo, no sé, a través de una planilla Excel o alguna herramienta, como puede ser Docta Capital, investing.com, para ir haciendo la medición. Después vas midiendo qué variación va teniendo el CDR en dólares. Y eso lo puedes buscar en plataformas como TradingView. Pones, no sé, por ejemplo, Tesla, que el ticker es TSLA. Pones TSLA con una D al final. Ese sería el CDR en dólares, su cotización en dólares. Siempre tienen, los CDRs con su cotización en dólares, siempre tienen una D al final. Así lo pueden diferenciar. Y bueno, lo vas midiendo de una manera más manual, por así decirlo, en un Excel o en otra plataforma, si es que tu broker que usás no lo permite. Bien. ¿Se pueden armar ratio, combinar información? Para la política de dividendos, ¿debo tomar en consideración el mismo ratio del CDR? Eso pregunta Julián. Sí, tenés que tener en cuenta, vos no vas a cobrar lo de una acción con ese CDR, sino que vas a cobrar lo equivalente a cada CDR. Para eso, Julián, te recomiendo que entres a mi perfil de Simplemente Invertir, en donde les dejé una planilla para que calculen los CDRs. Se los expliqué en un video, ahí lo pueden ver, se lo explico bien simple para calcular el dividendo que van a cobrar por cada CDR y que les haga la cuenta automáticamente. Qué bárbaro la info y potencia de esa web. Sí, Investing está buenísima, Víctor. Bueno, la fecha de Tesla, Fer, ya lo repasamos. El ratio de Tesla es altísimo, ¿no? ¿Cuál sería el parámetro normal? En eso, Daniel, no es que hay un parámetro alto o bajo del ratio. A ver, si no me equivoco, Mercado Libre tiene un ratio de conversión de 120 a 1, principalmente porque la acción de Mercado Libre sale $2.500. Claro, es para hacerla accesible. Y claro, la idea y uno de los objetivos de los CDRs es hacer accesible al argentino promedio invertir en este tipo de activos. Entonces, por eso el ratio es más alto que otros ratios. En cambio, vas a ver que el ratio de, no sé, de Tesla o de Apple va a ser menor porque la acción sale muchísimo menos que la de Mercado Libre. Tesla es una acción muy volátil, sí, por la beta. ¿Promedio de todo el mercado o del sector de la acción? Es un promedio general, calculo que te referís a la beta, es un promedio general del mercado de acciones que se calcula. Juan, ¿cómo nos damos cuenta el porcentaje del mercado si sube o baja? No, eso principalmente lo vas a ver en la volatilidad de la acción, Lauta. Es decir, si la acción de Tesla, que tiene una beta de 2 y te sube un 2%, por así decirlo, que la beta no es que la acción va a subir un 2%, es un ratio por el que se guía la volatilidad de la acción, te indica que el mercado en general puede estar subiendo un 1%. Esto no está
tan así radicalmente expresado, pero sí te sirve para medir la volatilidad de la acción. El porcentaje de dividendos se calcula con qué cotización de la acción. Claro, Mariquena, se calcula con el precio de la acción. No sé, si Coca-Cola vale $100 y es un 3% el rendimiento del dividendo, el dividendo son $3 por el precio, digamos. ¿Con qué temporalidad lo hace? Preguntaba Daniel. Bueno, ya indicamos desde la mensual, semanal hasta la diaria. Solemos operar más que nada en la membresía. Cuando se envían recomendaciones y operaciones, se envían con estas 3 temporalidades. Puede que esté haciendo un banderín, bien interpretado, Vero. Con análisis técnico no se preveía lo de IPF, por ejemplo. Exacto, es lo que dijimos también por el contexto macropolítico, por así decirlo, y económico. Se puede tener más de una cartera en el mismo broker si tenés distintos objetivos. Sí, en realidad te va a figurar, en el broker te va a figurar todo uno debajo del otro, los activos, pero vos en tu lógica y en tu Excel, por así decirlo, lo podés separar por carteras. Ahora, no, está bueno que no te confundas qué activos, que un mismo activo no esté en ambas carteras para que no te confundas vos y sepas organizarte. Bien. ¿Por qué es tan cara la acción de Mercado Libre comparado con Apple? Bueno, esto también recuerden que es un precio que salió a cotizar apenas se lanzó la acción. No era este precio, pero era un precio más elevado que otras acciones, y también indica que la empresa está en constante crecimiento y que los inversores la valoran muchísimo. Si vemos el ratio de Mercado Libre, es un ratio de valoración bastante alto, pero porque también sigue sorprendiendo al mercado. Juan, ¿por qué siempre Tesla? Para vos es la mejor empresa de todas, más que... No, Román. Acá en este caso práctico usamos Tesla como para dar un ejemplo solamente, y también para mostrar cómo con estrategia y metodología sistemática se puede lograr buenos rendimientos, como logramos en este caso en nuestra membresía. Lo que te permite el índice y el ETF del Nasdaq 100, que es QQQ, te permite diversificar en 100 empresas tecnológicas. Es muy diferente a lo que es Tesla. Obviamente diversificando tenés menos riesgo que lo que tenés con Tesla. Perfecto. Bueno, inversores, habiendo terminado, estuvimos casi 2 horas de webinar. Espero que les haya servido este webinar de paso a paso para analizar acciones y CDRs. Obviamente lo van a poder ver después. Esta presentación y la grabación la vamos a compartir por la comunidad de WhatsApp y por Instagram. Va a estar colgado en el perfil. Ahí van a tener el link de la grabación, van a tener también mi contacto y el formulario de suscripción para quienes se quieran suscribir a nuestra membresía y gozar de todos los beneficios que les nombré hace un ratito. Ya muchos de acá sé que están en nuestra membresía. Ya somos más de 170 miembros, así que mil gracias a quienes se sumaron. También mil gracias a quienes se sumen a la comunidad de WhatsApp, que ya casi estamos cercanos a los 1.200 miembros, y también quienes me siguen en Instagram, estamos cercanos a los 40.000 seguidores. Así que mil gracias a todos por sumarse, también por estar día a día en nuestras redes. Y bueno, también hacerles un spoiler que dentro de poquito ya vamos a estar en YouTube haciendo tutoriales sobre inversiones, así que estén atentos porque eso sí que les va a gustar y les va a servir bastante para seguir aprendiendo. Mil gracias por sumarse, inversores, y que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.